Doctor Juan David García, director académico de Libertank. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, para usted, para sus compañeros de trabajo en la Hora de la Verdad y para su importante y distinguida audiencia. Es un gusto y un honor conversar con ustedes. Muchísimas gracias, señor. Bueno, y cuéntenos, ¿qué estudios han hecho y qué creen que nos espere con el nuevo gobierno en materia económica? El doctor Londoño, nosotros desde Libertank hemos estado haciendo un seguimiento muy exhaustivo de lo que han sido estas primeras propuestas y ya proyectos de ley, incluso de reforma tributaria del gobierno entrante del señor Gustavo Petro. Al respecto, pues todavía falta mucha información. Tendríamos que examinar nuevos escenarios de lo que pueda irse decantando en los próximos días, pero además también lo que pase efectivamente en el Congreso, porque de todas maneras todo esto tendrá que pasar por una discusión en las cámaras. Lo que nosotros, digamos, tenemos como primera aproximación es pensar en tres escenarios principales que podremos trabajar a partir de ellos, de lo que podría pasar con el gobierno de Petro en materia económica. El primer escenario, que podríamos llamar un escenario, digamos, no tan catastrófico económicamente para Colombia, se podría asemejar un poco, siendo realistas, al caso de México. En ese escenario, digamos que las propuestas del programa de gobierno de Petro se intentan aplicar, pero se moderan mucho, e incluso llega a traicionar algunas de esas propuestas ya cuando empieza a buscar su aprobación. No llega a convocar ni una reforma constitucional o acabar con la independencia y la autonomía del Banco de la República, no se introduce la reelección y los resultados podrían ser pues parecidos a los de México en el sentido sobre todo de buscar mucho asistencialismo estatal, muchas transferencias monetarias, que es lo que ha mantenido a pesar de la pandemia y de las dificultades que todo el mundo está viviendo, por ejemplo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es de una tendencia similar a la del señor Petro, con unos índices de aprobación por encima del 50%, en gran medida esto vinculado a grandes programas de subsidios. Eso podríamos esperar en ese escenario del gobierno de Petro. El otro escenario que podríamos llamar ya un poco más pesimista sería similar o semejante al de Argentina, y ahí es cuando Petro, tratando de cumplir su programa de gobierno, se logran algunos cambios, algunos de sus propuestas ambiciosas se empiezan a implementar, pero se enredan, se limitan o se moderan por las circunstancias políticas del país, por el desgaste, incluso por situaciones pues propias de su equipo y por algo de torpeza que es normal cuando esto empieza a tratarse de aplicar. Y en este caso también sí se podría reducir algunas de las funciones que tiene el Banco de la República y también se logra hacer políticas intervencionistas de controles de cambios, controles de divisas y todo esto, que es algo en lo que ya ha trabajado en su carrera académica el nuevo ministro Ocampo, que en la Universidad de Colombia ha hecho precisamente trabajos y ha sido asesor del gobierno argentino, y entonces no sería nada raro que de pronto nos fuéramos a un escenario similar, no exactamente igual, pero sí similar, y obviamente todos estos escenarios con pérdida de libertad económica para los colombianos. Y el último escenario, el peor, el más pesimista, es aquel en el cual Petro cumple la totalidad de su programa de gobierno, lo que hemos estudiado ahí, y empieza incluso de pronto un proceso ya de reforma a la Constitución o de constituyente, control del Banco de la República, y eso ya significaría un colapso del país, una concentración de poder, un mayor autoritarismo por el camino de Venezuela y de otros países desdichados de nuestra región. Doctor García, con lo de Argentina basta. Yo no sé si usted vio la última cifra, pero Argentina ya tiene una proyección
de inflación de más del 90% en el año, más del 90%. De manera que con eso basta, no hay que irse al punto tan extremo de una reforma constitucional y de acabar con el Banco de la República, en fin, quedándose en el punto intermedio en el de Argentina. Con eso tenemos suficiente, doctor García. Claro, doctor Londoño, por eso los ciudadanos, la sociedad civil, la exigua oposición que hay en el Congreso de la República, nos corresponde vigilar con mucho cuidado todo lo que está pasando y cuidar los escasos espacios de libertad económica que quedan en el país, exigiéndole pues a este gobierno que dentro de sus políticas y sus reformas, que fue por las que votó la mayoría de los colombianos, al parecer, por lo menos se respeten ciertas líneas rojas básicas. Y el tema de Argentina se llegó a él en gran medida porque no hay independencia o autonomía constitucional del Banco de la República, que es la garantía de que sean los técnicos y no los políticos los que tengan el control de la máquina de imprimir billetes. Esto es realmente lo que nos ayuda a los colombianos a proteger nuestro poder adquisitivo, el de nuestro dinero, e impide que crezca aún más la inflación, que es un fenómeno en parte ahora internacional, pero que se podría agravar muchísimo más si empezamos a ver unas reformas en este sentido, y Colombia entraría en un desbarajuste similar al de Argentina, que ya es en sí mismo, como usted muy bien lo señala, una catástrofe. Y adicionalmente, pues hay otra línea roja que me parece que se debe poner muy clara, y es que no se debe detener la explotación ni la exploración de hidrocarburos ni el desarrollo minero. Ahora vemos en la reforma tributaria que se proponen unos nuevos impuestos a esto, y termina impactando también en el bolsillo de los colombianos, sobre todo de los más vulnerables, de las personas de menos ingresos. Esto además implicaría una pérdida, se ha calculado por la Asociación de Petróleos, que puede representar entre 28 y 20 billones de pesos menos de aportes fiscales al Estado entre 2022 y 2026. Esto es una cosa catastrófica. Además, si no se encuentran nuevos yacimientos de petróleo, Colombia perdería su capacidad de autoabastecimiento hacia el año 2022, y eso tendrá pues profundas repercusiones en la industria, en el transporte de carga y en los más vulnerables. Hay un tema muy importante de la cuestión del petróleo, y es que los asuntos del petróleo no solamente son del corto plazo, o sea, digamos, lo que dice Petro y su equipo, que ellos lo que van a hacer es cumplir los contratos existentes, pero de todas formas, en este negocio es muy importante las expectativas, también para valorar y para hacer inversiones y desarrollo. Entonces, ahí me parece que tiene que haber otra línea roja. Otra muy importante es la de respetar la propiedad privada y obviamente los ahorros pensionales de los colombianos. No se pueden permitir este tipo de reformas tributarias, agrarias, pensionales, que sean de carácter confiscatorio. ¿Qué es eso? Pues que cuando pasamos de una situación, digamos que sí, uno entiende que de pronto este gobierno tiene un mandato para aumentar la presión tributaria sobre los colombianos y demás, pero cuando eso empieza a pasar de un cierto punto, como lo enseña, por ejemplo, la curva del Laffer, pues vamos a ver que empiezan a disminuir las fuentes de ingresos también para el Estado, y se empieza a paralizar la industria y el comercio y la producción. Entonces, el problema que señalan en el documento que han presentado el gobierno de propuesta de reforma tributaria es que en Colombia no se está tributando lo suficiente, y en Colombia no se tributa lo suficiente no porque no haya más impuestos o no sean más altas las tarifas, no, sino porque no hay suficientes fuentes, porque no hay suficiente riqueza, y esa riqueza se genera fundamentalmente con el capital, con la acumulación de capital, con las empresas privadas de negocios, que son las principales generadores de bienestar. Dicen que ahora no van a gravar tanto a las empresas sino a las personas naturales, pero en realidad, en últimas, los que terminan pagando los impuestos somos las personas naturales, incluso cuando se dice que se va a cobrar a las personas jurídicas. Entonces, ahí hay que tener claro que pues nada de lo que nos da el gobierno es, digamos, solidario, ni es pacífico, sino que se impone de forma coactiva en este tema tributario, que incluso ya se está pensando en llevarlo al ámbito penal para los temas de evasión y de evasión.
De todas formas, se van a aumentar los incentivos para buscar mecanismos de elusión, que es lo que termina generando unas tarifas muy elevadas y toda esta proliferación de impuestos, que adicionalmente vemos que están castigando especialmente a las clases populares. Las clases populares vemos que tienen, que no se les va a tocar por el lado de la renta, pero sí se les va a tocar con estos impuestos saludables que ustedes de pronto han comentado, que es el caso pues de todos, del chocorramo y de estos productos básicos, que pues la gaseosa, las bebidas azucaradas, y esto termina golpeando por el lado del consumo de las personas de menos ingresos. Bueno, y así hay que pensar más en otras líneas rojas, por ejemplo, cumplir la regla fiscal, no hacer más rígido todavía el mercado laboral, aprobando pues nuevas primas obligatorias, reduciendo la jornada, incrementando excesivamente el salario mínimo. Todo eso lo que va a hacer es aumentar todavía más el desempleo y la informalidad, que ya de por sí es bastante alta. Entonces, en Colombia nos estamos pareciendo cada vez más, como decía el exministro de Economía argentino Ricardo López Murphy, a una situación en la cual tenemos impuestos suecos con contribuyentes sudamericanos y servicios africanos. Qué buena expresión. ¿No la quiere repetir? ¿Impuestos suecos? Con contribuyentes sudamericanos y servicios africanos. Y servicios africanos. Qué horror. Bueno, doctor García, ya conocemos, por lo menos a partes, nos parece que esa es la reforma tributaria que le pone impuestos a la comida del pueblo. El pueblo no come mal, como dice el proyecto, y que hay que ponerlo a comer bien, porque no le guste comer bien, sino porque no tiene con qué. Y entonces toma bebidas gaseosas porque no tiene otra alternativa. Y entonces come esa comida chatarra porque no tiene otra alternativa. Y entonces ahora lo graban, pero lo graban porque hay que proteger su salud. ¿Cómo le parece ese argumento, doctor García? Eso es absurdo realmente, porque es una visión paternalista del Estado, de que los gobernantes y los burócratas estatales y los legisladores tienen más conocimiento de lo que a nosotros nos conviene o no. Gran parte de la ingesta de calorías y de proteína de los colombianos viene de eso, del salchichón, de los jamones, de la salchicha. Eso es lo que día a día muchos de los colombianos consumen, y ponerlos estos impuestos adicionales, no solamente por el costo, sino también por lo que significa para nuestra libertad de elección, para nuestra forma de vida. Nosotros aceptar que sean los gobernantes los que decidan nuestra dieta. O sea, esto es algo que ya es bastante intrusivo y es algo que pues debemos nosotros rechazar, porque pues la peor forma de servidumbre es la voluntaria, ¿cierto? Y como decía Rebel, pues aquí estamos teniendo una especie de ceguera, que también la peor ceguera es la voluntaria, San François Rebel. Entonces, a mí me parece que, miren, si los impuestos desincentivan, o supuestamente la razón una de las razones para poner impuestos es desincentivar ciertos comportamientos que se consideran pues socialmente reprochables, entonces uno se pregunta, ¿por qué se los aplicamos a cosas buenas como el trabajo, como el capital, como la inversión, como el patrimonio? O sea, si una persona es exitosa, si está teniendo inversiones, si está logrando éxito, ganancias. Las ganancias son un indicador de que, como decía el Papa Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus, que los recursos se han invertido adecuadamente, si se ha hecho de forma obviamente ética, honesta, sin ningún tipo de violación a los derechos y a las libertades, sin ningún tipo de engaño ni de abuso. Entonces, las ganancias, ¿por qué tenemos que castigarlas de manera adicional? O sea, está bien que todo el mundo tribute, pero que el proceso tributario, digamos, no pase o sea, digamos, tenga unos límites estrictamente necesarios para sostener los gastos y las partidas más fundamentales del Estado, que están en la seguridad, la justicia, el mantenimiento del orden,
y algunas transferencias necesarias para los más perentoriamente menesterosos, pero pues no tener una gran cantidad de asistencialismo, que es lo que probablemente venga con este gobierno. Doctor Juan David García, director académico de Libertank, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Gracias, doctor Londoño, un saludo y que estén muy bien. Bueno, el doctor García nos ha confirmado muchos de los atisbos que teníamos sobre esta reforma tributaria que nos pone a pagar como suecos, pero para vivir muy distinto como se vive en Latinoamérica o para sobrevivir como se vive en el África. Juan David García, director académico de Libertank, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 2 minutos. Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 970M de Radio Red. Amor a Colombia, ABC, con la conducción de Alberto Borda Carranza. Amor a Colombia, ABC. Amor a Colombia, ABC. En medio de la oleada